Muy buenas tardes, amigos, muy buenas noches, buenos días, buena jornada. Estamos muy contentos. Tal vez sea la última vez que nos ven, no lo sabemos. No, mentira. Pero vamos a hablar de gente muy poderosa. Para variar, ¿con quién más? Con mi querido hermano de la vida, Manuel Cantero. Bienvenido, Manuel. ¿Cómo te va, Nico? Un placer estar acá. Bueno, con vos nos embarcamos en esta aventura de criticar al hoy presidente cuando ni siquiera era candidato a nada, allá en el año 2020, en base a su vínculo estrechísimo con quien ha sido, sin duda, su principal mecenas político, mediático y empresarial, Eduardo Eurnekian, un señor de la guerra, cosa que nadie sabía en este país, o por lo menos nadie hablaba en este país a nivel periodístico antes de que vos lo traigas a colación en este documental que hemos republicado y lo pueden ver, y que además motivó una furiosa respuesta de Milei, que nos insultó de arriba abajo, ¿te acordás? Se le cortaba la luz, se le caía el micrófono, parecía una gran comedia sin poder refutar ninguno de los argumentos que planteamos sobre la criminalidad del holding corporativo que él defendía de manera entusiasta, más allá de que trabajara para él. Pedazo de cómo va funcionando esto. Podés poner voz muy seria, pero no dejas de ser un... Entonces, en ese contexto, ¿cómo se resuelve operativamente este problema? ¿Sigue la transmisión a pesar de que se cayeron las luces? Pedazo que en realidad, cuando una empresa ganó toda la cuasi renta de una explotación monopólica, si te vale el término, se agotó ahí. ¿Comprendés? O sea, terminó volviéndose una empresa competitiva. Uy, mira, qué sorpresa te llevaste. Que haber dado hace muchísimos años, porque Aeropuertos tenía hace mucho tiempo deuda cotizando en el mercado. Pero como no les alcanzó, también quisieron que salgan las acciones a la bolsa. Y la bolsa, y les cuento para esos ignorantes que tampoco lo saben, como dice el refrán, los amigos se conocen en las malas, y Javier demostró ser un redomado patán. Bueno, hoy él es presidente, así que como les dije, cualquier cosa que nos pase, lo digo en serio, ya saben a quién pueden hacer responsable. Pero hay muchos mecenas más. Este es probablemente el enemigo de la casta, más beneficiado por la casta y más representativo de la casta que nunca se haya conocido. Porque también tenemos, por ejemplo, a Eduardo Elstein, a quien le dedicaremos un programa en particular, el mayor terrateniente de la Argentina, un hombre muy siniestro vinculado a la élite estadounidense e israelí, pero también tenemos a los socios de Elstein de un perfil mucho más bajo, aunque con un poder estratégico tal vez superior, definitivamente superior al de Eurnekian. Y Milei los quiere tanto y les debe tanto que ha nombrado a uno de ellos como embajador en Estados Unidos, que él mismo lo ha dicho, sería su principal socio, por no decir jefe geopolítico. Y estamos hablando de una dinastía súper influyente a lo largo de la historia argentina, de gran trayectoria, pero que ha sabido mantener el perfil muy bajo. Los Bertain. Los Bertain son un clan corporativo de estos señores que se enriquecen no con el mercado, la competencia y la innovación, sino a través de favores políticos. Y créanme que es muy, pero muy interesante sondear en ellos. Así que bienvenidos a hacerlo, quédense hasta el último minuto y Manu, comenzá a desarrollar con libertad. Bueno, ¿de quién se trata del que estamos hablando? Principalmente es de Gerardo Bertain, el embajador para Estados Unidos asignado por Javier Milei. Es un empresario argentino, miembro de la poderosa familia Bertain, que es uno de los grupos empresariales más grandes de la Argentina, el cual ha sabido acercarse desde siempre tanto al sionismo como a los gobiernos de Argentina y de Estados Unidos. El grupo Wertheim es un holding que, a diferencia de Elstein, que hizo su fortuna más que nada en los 90, este grupo tiene más de 80 años de trayectoria y dirigido principalmente siempre por miembros de la familia Wertheim. Todo empezó con la historia de Leon Bertain, un judío escapado a la Argentina en 1905, oriundo del Imperio Ruso, más específicamente de la localidad de Berasavia. Llegó a Argentina y junto con sus hijos fundaría una de las empresas más importantes que tendría la familia, el cual lleva el nombre de sus hijos,
que es la Gregorio Numo and Noel Bertain Sociedad Anónima. Es una de las agropecuarias más grandes del país. Noel y Numo, desde 1968, fueron acercándose a la política del Estado de Israel y fueron cofundadores de la Universidad de Tel Aviv junto con el sociólogo George Weiss, algo que mencionamos en el documental de Israel en su momento. En cuanto a Noel, siempre se mantuvo cerca del sionismo, fue presidente de la Cámara de Comercio Argentina-Israelí y controló durante la década del 70 una de las empresas más importantes de Israel, que es la Klal Industries. Para que te des una idea, esta empresa controla la empresa que se llama Nesher Cement Enterprise, que tiene el monopolio de la producción de cemento en Israel. O sea, todo lo que se construye en Israel lo lleva a cabo esta empresa. Noel fue director durante la década de los 70 y después siguió trabajando para la Cámara de Comercio israelí. El hermano menor de ellos, Julio Bertain, se dedicó en cambio más al sector financiero de Argentina, adquiriendo las acciones del Banco Mercantil, un banco que iría cambiando de nombre, pasando por el Banco Israelita del Río de la Plata, así se llamaba el banco en la década de los 70, y después cambiaría el nombre a Banco Patagonia. Dato que da un poco, no sé si de risa o miedo, ¿no? O sea, pasó de llamarse Mercantil a Israelita y ahora se llama Banco Patagonia. La familia controlaría... Estás queriendo decir que ahí capaz hay un guiño a la obra de Theodor Herzl, ¿no? Que cavilaba... Sí, hay una especie de guiño. Después, más tarde, la familia vendería... Un breve paréntesis. Me parece interesante observar, bueno, hubo una gran emigración en Argentina, tierra de inmigrantes que hicieron grandes los inmigrantes, por supuesto, entre ellos los inmigrantes judíos que huían del antisemitismo en Europa, especialmente duro en Rusia a principios del siglo XX, pero ellos no se conectan con Israel hasta 1968. O sea, tuvieron 20 años para conectarse con Israel, pero eligen conectarse con Israel en el momento donde se consolida la unión de Israel y los Estados Unidos, ¿no? Porque antes de eso, Israel era fundamentalmente aliado de la Unión Soviética, por más que mucha gente lo ignora. Golda Meir, su primera presidenta, era rusa y socialista, y era la misma línea, ¿no? De los primeros gobiernos. Y a partir de ese momento, los Bertain comienzan a influir de otra manera en la Argentina. O sea, comienzan a ser lobistas también, además de empresarios. Y empiezan a controlar la Cámara de Comercio Argentina-Israelí. O sea, que es una de estas entidades que nuclea corporativamente grupos económicos importantes, donde me imagino que si sos un empresario judío argentino, como tantos que hay, que no comulga con los intereses políticos del Estado de Israel, no debe ser muy bien recibido. Sí, es cierto. Después la empresa agropecuaria siguió creciendo, al igual que el Banco Patagonia, y el grupo siguió siendo mantenido por diferentes generaciones. Hoy en día lo controlan más que nada Daniel, Adrián, Darío y el embajador para Estados Unidos, Gerardo. En cuanto a Daniel Bertain, el hijo de Noel, quien había sido director de Klal Industries, estudió veterinaria y fue parte importante de la actividad agropecuaria del grupo, especialmente en la genética ganadera. Tuvo una importante colaboración con las entidades sionistas, fue vicepresidente de la DAIA entre 1991 y 1995, casualmente en el lapso de tiempo de los atentados de la Embajada de Israel y de la AMIA. O sea, un momento bastante muy intenso. denso. Claro que sí. Escúchame, menemismo y con una relación muy particular de Israel con Menem, porque eran aliados nominales, pero después Israel lo acusaba de haber encubierto supuestos terroristas sirios. Obviamente la DAIA funciona bastante más como una delegación de intereses políticos israelíes que como lo que supuestamente debería ser, que es representar a la comunidad judía argentina, algo que Llamamiento Argentino Judío, la propia AMIA se ha encargado de mostrar que no hay un monopolio. La DAIA es la entidad que más relacionada está con los intereses políticos de Israel en la Argentina. Algún día habría que hablar, ¿no?, de todo lo que pasó, porque cosas curiosas, ¿no? El atentado de la Embajada de Israel cuando no estaba el embajador ni el principal personal, justo ese día, todo lo que eso generó, además cómo fue sirviendo luego las vidas inocentes que se perdieron dramáticamente en la AMIA, pero cómo toda esa maraña de impunidad y oscurantismo sirvió no solo para conectar a los servicios de inteligencia argentinos con los estadounidenses y los israelíes, sino para justificar acciones
típicamente agresivas del Estado genocida de Israel contra la población palestina indefensa. Qué casual que un Bertain haya dirigido, ¿no?, la DAI en aquellos años tan particulares. Sí. No, este también es el que está protagonizando uno de los escándalos que hace poco me enteré gracias a vos. Tiene una denuncia de 82 millones de dólares por la venta de Cachamay, que es una productora de yerba, se la vendieron a un empresario rosarino y se ve que falsificaron unos documentos. Primero dijeron que la empresa tenía una deuda de 82 millones de dólares y ese mismo día mandaron otro documento diciendo que ya estaba paga la deuda y se vio que es falsa, que es una declaración falsa, que la empresa de hecho tiene la deuda, así que están en un juicio, o sea, hay un escándalo bastante grande con el multimillonario grupo Bertain. Que involucra Sí. directamente a quien Milei puso embajador en Estados Unidos. Pues ya sabemos que cuando Milei dice el amor por la propiedad privada es la propiedad privada de su cofradía, no es la propiedad privada de los demás. Nunca. Ya sabemos. Igual todo esto, por supuesto, son imputaciones. Luego tendrá que determinarlas la justicia. Quizás los Bertain son personas muy buenas. Sí, no, seguramente. Me permito sospechar un poco. Adelante, Manu, sigamos. Bueno, entre otros miembros de la familia también está Adrián Bertain, el hijo de Noel, o sea, hermano de Daniel, contador público. Trabajó mucho tiempo en el ámbito agropecuario, es miembro hoy en día de la comisión directiva de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y es presidente del Congreso Judío Latinoamericano, además de ser miembro del Comité Ejecutivo del Congreso Judío Mundial. O sea, es una persona que ha estado muy cerca siempre de Elstein en el Congreso Judío y tuvo un cargo muy importante como director de seguridad de la AMIA, creo que hasta 2018, si no me equivoco. Otra persona que ha estado muy influida por todos estos grupos. Organización curiosa el Congreso Judío Mundial, que también es sionista, y hay que dividir, como siempre, judío, yo tengo sangre judía, por ejemplo, judío étnicamente de religión judía, de sionismo político, que es un movimiento nacionalista al que, por cierto, pueden adherir personas que no son judías. Bueno, el Congreso Judío Mundial es un congreso enérgicamente sionista, del cual Elstein fue vicepresidente y tesorero, del cual su fundador y presidente más destacado, Edgar Bronfman, de la licorería Seagram canadiense, oficiaba como gestor, negociador de ciertas élites norteamericanas con la Unión Soviética. Lo asistía en esa época un joven broker de Wall Street llamado Jeffrey y luego se haría célebre por otras razones. Jeffrey. Sí. Creo que va a aparecer en esta historia Jeffrey, ¿no? No sé, creo que no, pero si vos lo querés... Bueno, vamos a ver, está bien. Pero si vos lo querés meter, no creo que sea tan difícil igual. Ah, ok. Deben tener varios amigos en común. Sí. Bueno, otro de los hermanos a cargo de la empresa hoy en día es Darío, que es nieto de Noel, ex consejero de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, que dirigió la ORT Mundial. La ORT Mundial es una organización de colegios en solidaridad con las comunidades judías. En Buenos Aires hay 2 colegios que, bueno, hay que aclarar, o sea, es muy interesante la historia de cómo surgen esta organización. Si me permitís, es una organización que surge a fines del siglo XIX en la Rusia zarista, cuando se perseguían a las comunidades judías de Rusia, cuando tanto los comunistas como el zar le echaban la culpa de todas las conspiraciones y las revoluciones a los pobres judíos, y los perseguían y los hacían los famosos pogromos. Para curar las heridas o para después, como una especie de solidarización después de tantas persecuciones y matanzas, el zar Alejandro III decidió crear una especie de ONG, que habrá sido una de las primeras del mundo, que se resumía en un financiamiento de organizaciones que financien y que pueden insertar a los judíos en el sector laboral. Después, con el tiempo, más que nada con la Unión Soviética, se dejó de financiar esto, y la sede de la ORT pasó a Francia, después a Ginebra, y se terminó de instalar en Inglaterra. Después, con el establecimiento del Estado de Israel, el apoyo empezó a ser más que nada estadounidense, y el principal recaudador, o donde más fue la cantidad de dinero, terminó siendo obviamente en Israel. Estos colegios hoy en día, bueno, para los que han ido y los conocen, tienen una posición ultrasionista y, bueno, alientan a la gente a ir a la tierra, ¿no? A
a ir a vivir allá y a ir a defender al pueblo judío de los peligros que los rodean. Sí, que por supuesto es la narrativa para justificar. Van en 2 meses 15.000 palestinos Sí, van un montón de pibes. Sí. Más de la mitad niños, mayoría absoluta inocentes. Bombardearon convoys. El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, los trató, y esto es una cita periodística, por supuesto que repudiando su contenido, de animales humanos para justificar quitarles el agua, la electricidad, los alimentos, las medicinas. Hay 1.700.000 desplazados sobre una población de 2 millones. Bueno, básicamente una situación de asedio criminal horroroso, donde están bombardeados escuelas de la ONU, todo tipo de hospitales y orfanatos. Y a eso le llaman defender al pueblo israelí, cuando en realidad ya es público y notorio los vínculos entre el servicio de inteligencia israelí, el Mossad, y Hamas. Tratado por Wikileaks hace años, tratado por The Intercept, el periódico del premio Nobel de Periodismo Glenn Greenwald, pero ya directamente confirmado, y recomiendo el video que saqué hace apenas unas horas, por el New York Times. Ya es obsceno, digamos, la complicidad, el conocimiento de que iba a ocurrir un evento de estas características, para justificar lo que es el avance sobre Gaza, donde también hay una coyuntura del negocio del gas. Y los Wertheim, como Manzano, como todos los personajes que rodean a Milei, también son personas muy interesadas en la energía. No nos olvidemos de esto. Adelante, Manu. Bueno, Darío, volviendo a Darío, el que fue director en su momento de las organizaciones de ORT, también fue miembro del comité ejecutivo de la American Jewish Joint Distribution, que es una especie de AIPAC en Estados Unidos. Esto ya los vincula con organizaciones más allá de la DAIA y la AMIA. Como el lobby israelí americano, el lobby israelí claro, es el lobby israelí totalmente americano, sí, totalmente. El que garantiza que ningún presidente, candidato a presidente, no sea, digamos, pueda tener posiciones críticas de Israel. Claro, sí, es un grupo como la AIPAC. Bueno, todos estos vínculos con organismos sionistas, tanto nacionales como internacionales, fueron acercando mucho del grupo Wertheim a Eduardo Elstein. Esto se da más o menos con lo que se llama como roles de liderazgo. Lo han recomendado para trabajar en el Congreso judío, o sea, se han conocido más que nada ahí. Y después empezaron a ser socios en algunos de los hoteles y proyectos inmobiliarios más grandes del país, de la mano de Macri, de la mano de Kirchner y de la mano del gobierno de Larreta. O sea, de esa manera fueron las que más se acercaron a Elstein en su momento. Volviendo a los Wertheim, sus vínculos con distintos gobiernos de la Argentina han sido siempre muy estrechos y han pasado por todos los espectros políticos. Desde la dictadura, por ejemplo, Julio Wertheim, el padre de Gerardo, hablaba en su momento sobre Martínez de Oz como un líder. En sus memorias escribe: debo señalar con énfasis la misión que, a pedido del entonces ministro de Economía José Martínez de Oz, cumplimos en Estados Unidos. Debíamos resaltar el cambio producido en el país después del golpe de Estado, cooperando con Martínez de Oz en propagar nuestro optimismo. Esto aparece en el libro Memorias de Julio Wertheim. Él sería parte de la Asociación de Bancos y miembro de la Bolsa de Comercio, apoyando por supuesto la gestión de Videla y de Martínez de Oz. Claro, como la dictadura militar asesina de Argentina, que tenía un embargo internacional de armas por violaciones de derechos humanos, pero que las armas se las conseguía Israel, trianguladas a través de sociedades fantasmas. Por ejemplo, los aviones Mirage franceses y un montón de armamento israelí que también entrenaba a la gente de la dictadura. Después de la cual, también estaban los montoneros. Sí. Los montoneros vinculados a esto, como el señor Mario Montoto, presidente de la Cámara de Comercio Argentino-Israelí que mencionaste ahora, sucediendo a un Wertheim. El señor Mario Montoto, secretario privado de Firmenich y un mentor en Montoneros de Bullrich, ahora ya un magnate armamentístico, vendedor número 1 de armas y de equipamiento de vigilancia y control en la Argentina, desde el regreso de la democracia prácticamente, desde los 90 hasta ahora sin duda. Así que bueno, ya vemos que todos estos señores, cosa que es común y trasciende completamente al judaísmo, ¿no? Pero aprovechan bastante la cuestión de las organizaciones de la comunidad para posicionar sus intereses personales y ganar dinero. Como el padre de Bukele con el Islam, como lo hace el Opus Dei, como lo hacen los jesuitas, etc. Adelante, Manu. Míralo a... Bueno, como gentileza de estos favores, las empresas
de Bertain durante la dictadura serían favorecidas con la estatización de la deuda privada de Cavallo de 1982. Bueno, estamos hablando de cientos de millones de dólares que se estatizaron, ¿no? De deuda. Más adelante, bueno, como hablábamos recién de la época de Menem, en la que Daniel dirigiría la DAIA, tuvieron una excelente relación con el gobierno de Carlos Menem y en los 90 se quedaron con la Caja de Ahorro y Seguros, que se privatizó, y desde ese momento se la pasaron recaudando y manejando millones de pesos de seguros de miles de argentinos. Todo esto no fue para nada legal, estuvieron involucrados en causas de lavado de dinero junto con Raúl Moneta, y más tarde el Banco Mercantil fue parte del escándalo conocido como el Corralito. Es decir, la usurpación del dinero de todos los ahorristas argentinos, realizada por Domingo Felipe Cavallo, el ministro al que el presidente Milei considera que fue el mejor ministro de Economía de la historia, el que estatizó la deuda privada en la dictadura militar, beneficiando a los Bertain, si no me equivoco. Sí, con el Banco Mercantil. Exactamente. El que protagonizó la mayor suba de impuestos de la historia argentina, el IVA del 18 al 21, creó el impuesto al cheque, etcétera, y finalmente terminó robándole los ahorros a la gente. Mirá, buenos muchachos. Bueno, Gerardo todavía hoy controla el grupo asegurador La Caja. Después, bueno, durante el siglo XXI apoyaría campañas tanto de Cristina Fernández de Kirchner como de Daniel Scioli. Una vez en C5N llegó a decir que la mejor candidata es Cristina Kirchner porque es quien está llevando las riendas del país y lo está haciendo muy bien. Esto lo dijo, que si no me equivoco, en la última vez que se presentó como candidata. La última vez que ganó, perdón. O sea, es un tipo que ha estado con el peronismo, ha estado con Cristina, con Scioli, y ahora lo tenemos ahí con supuestamente los anticasta, ¿no? Bueno, tuvieron formidables negocios con el kirchnerismo. De hecho, Edelstein y los Wertheim llevaron al Congreso Judío Mundial a reunirse con Cristina, a quien le pidieron que prohíba cualquier tipo de marcha antisemita, lo cual se entiende si no fuera porque utilizan la definición arbitraria de antisemitismo que persigue a los críticos de Israel, incluyendo a los críticos judíos de Israel, como Norman Finkelstein, Miko Peled, Murray Rothbard y larguísimo, etc. Entonces, bueno, el Congreso Judío Mundial está unido completamente a la persecución de los críticos de Israel. De hecho, presionan a la ONU, porque según ellos la ONU que creó Israel no es imparcial. O sea, la ONU es demasiado pro-Palestina para su gusto, por eso, bueno, Israel le bombardea las escuelas, ¿no? Como para que cambien de parecer. Y le mata a los periodistas. A hacer lobby, sí, matan un centenar de periodistas, mató Israel en los últimos tiempos. Sí. Literalmente, de Reuters, de Al Jazeera, de muchos medios. Curioso que no haya más colegas solidarizándose con estos trabajadores de la comunicación. Pero bueno, persiguen fuertemente a los críticos de los crímenes de Israel de manera activa, y de hecho es gracioso, ¿no? Porque ellos dicen que esto es una atribución reciente que se han tomado, que ellos se oponen al unilateralismo palestino. Dicen los tipos que tienen encerrados en guetos a los palestinos, ¿no? Los defensores de las políticas de Netanyahu y demás. Criminales de guerra, muy, muy notable, ¿no? Pero bueno, incluso esto le ha llegado a generar problemas de todo tipo con personalidades deportivas, artísticas. Ya hablaremos más en el programa de Edelstein de esto, pero quería añadir esta nota a considerar, que son los aliados sionistas de Cristina Kirchner, que ahora son los aliados sionistas de Javier Milei. Adelante. Bueno, con el tiempo, cuando eran más aliados de Cristina, en un intento de sacarle poder a Clarín, Cristina hizo una maniobra para que gran parte de las acciones de Telecom personal queden a cargo del grupo Bertain. Además de controlar esto, más recientemente el grupo Bertain le compró al gigante estadounidense AT&T las acciones de DirecTV en Sudamérica, México y el Caribe. Y bueno, y todo esto continuando con con diferentes negocios con IRSA. Pero esta es una de las últimas maniobras, si se quiere. Después Telecom lo terminaron vendiendo, pero lo controlaron más de 15 años, si no me equivoco. Sí, que era el duopolio de las comunicaciones. Sí. Es el problema de las privatizaciones amañadas. Por supuesto que nada tiene que ser del Estado, absolutamente nada. El Estado es una organización coercitiva, delictiva. Y los que se enriquecen con él se están enriqueciendo a través de la mafia. Pero las privatizaciones pueden ser de verdad, o sea, entregarle las cosas a empresas competitivas, descentralizar al monopolio, que es la forma de desintegrarlo, o pueden ser
oligopólicas, crea cárteles, crea nuevos monopolios. Pasar el monopolio del Estado al ámbito paraestatal, es decir, del señor lobista cabildero que pone y saca políticos o que se acomoda con los políticos para perjudicar o impedir directamente la competencia. Todos estos señores, los Eurnequian, los Manzano, los Wertheim, son especialistas en negocios regulados, no son precisamente héroes de la libre empresa, como dijo alguna vez su títere, su marioneta Milei. Bueno, y después del balotaje nos llegó esta noticia que la verdad que parecía increíble, cuando Gerardo Bertain, que todavía yo al menos no lo tenía tan analizado como hacía la familia, bueno, le pagó un viaje a Milei a Estados Unidos, que no solo lo llevó a cenar con Bill Clinton, a quien, según muchos cables de Wikileaks, afirman que Clinton desde 2010, todos los años que viene a la Argentina, viene de la mano de Gerardo Bertain, lo lleva a jugar al golf y a visitar un montón de políticos y empresarios. Sí, es el que lo conectó con Massa. Es el que lo conectó con Massa. Massa y Bullrich son miembros del Instituto Nacional Demócrata de Estados Unidos, que es el lobby oficial del Partido Demócrata de Estados Unidos. En 2016, en la campaña de Hillary Clinton, cuando John Podesta, que había sido su jefe de gabinete en la Secretaría de Estado y era jefe de asesores de la presidencia de Barack Obama, recaudaba fondos en el exterior, cuando dijo incluso Alberto Fernández va a ser, en aquel famoso correo, no sé si te acordás, líder del peronismo en la Argentina, líder progresista del peronismo. En esa época hubo 4 argentinos que hicieron donaciones muy sustantivas a la campaña de Hillary Clinton. José Luis Manzano, mecenas, ejemplo de Massa, mecenas de Milei. Eurnequian, dueño de Milei. Gerardo Bertain, estamos hablando de él hoy. Y Matías Garfunkel, kirchnerista. Son los chicos de Clinton en la Argentina. Clinton Global Initiative, Fundación Clinton. O sea, son los que le dan la conectividad a este gobierno de derecha, supuestamente amigo de Trump, supuestamente amigo de Bolsonaro, para ir a arrodillarse primero con Clinton y luego de eso conseguir ciertos favores y caricias en la cabeza del octogenario presidente Biden. Así que bueno, acá hay una conexión importante. No en vano Bertain se va a hacer embajador en Washington, D.C., donde además se juegan negocios cruciales, por ejemplo, con el litio, como venimos tratando en el canal, que es del máximo interés de Estados Unidos, ya dicho incluso por la generala Laura Richardson, jefa del Comando Sur. Manu, proseguí. Bueno, además de Bill Clinton, también Bertain lo llevó a Milei a cenar con Joe Biden y le facilitó la reunión que tuvo con las organizaciones sionistas en la tumba del Rebbe Lubavitch, donde también asistió no solo Juan Mansur, sino el propio Eduardo Elstein. Bueno, esta organización jasídica Lubavitch, más allá de ser un movimiento espiritual y renacentista, como más o menos te lo pintan, es una organización que nuclea sionistas de todo el mundo. Hace poco me enteré que, según un cable de Wikileaks fechado el 2 de mayo de 2008, detrás del financiamiento de la Fundación Lubavitch se encuentran varios de los sionistas con más poder en el mundo, como por ejemplo Roman Abramovich, el ex dueño del equipo de fútbol Chelsea, que testaferro del dictador Putin. Sí, muy amigo, es más, lo nombró gobernador de una de las provincias, que más tarde vamos a seguir desarrollando sobre la oligarquía de Putin en Israel, porque es un tema que da para de horas. Hecho, Putin tiene propiedades personales en Israel. Ah, eso no tenía idea. Y uno de sus primeros mecenas, el siniestro Avigdor Eskin, cuando Isaac Rabin accede a la solución de 2 estados con Yasser Arafat, 1995 Acuerdos de Oslo, le lanza una maldición hebrea a uno de los principales sponsors políticos de un joven Putin, en esa época en la que se convierte en primer ministro de Boris Yeltsin, etc. Le lanza una maldición aramea igual, que básicamente lo condena a la muerte por televisión. Pocos días después, un extremista sionista mata a Isaac Rabin. Esos son los amigos sionistas de Putin para considerar, sí. gente de cuidado. Señalemos esto. Milei viaja a Estados Unidos en el avión de los Bertain. Cada vuelo cuesta $230, $250.000 entre piloto, combustible, aparcar el avión. Hubo todo un escándalo de que le van a devolver los favores, obviamente, sí. Estos señores, en base a la experiencia que tienen. Hubo todo un escándalo porque no podía ser que un privado le financie el viaje. Una boludez, porque en realidad Eurnequian le viene financiando los viajes a los Kirchner desde siempre.
Pero bueno, hubo todo un escándalo de cómo le había financiado el viaje a Estados Unidos, bla, bla, y Bertain salió a decir que no, que lo pagamos entre todos, como si fuese una especie de taxi. Hasta salió a decir que hasta el Kun Agüero había puesto plata, ¿no? O sea, no sabía dónde esconderse. ¿Qué? Sí, una cosa ridícula. Lo El metieron jugador al de fútbol. pobre. Sí. Bueno, otro de los principales donantes del movimiento Lubavitch, es más, según Wikileaks, el principal donante, según uno de los cables de Stardot, es Lev Leviev. Lev Leviev es uno de los sionistas con más poder en el mundo, es propietario de muchísimos asentamientos, como por ejemplo Modlin Illit, que es uno de los más grandes, creado en 1967, dueño de varios holdings en Israel, que en su momento fueron empresas británicas durante el mandato británico, y Lev Leviev es dueño de Ascorp, que es una de las corporaciones con más poder en el tráfico de diamantes en África. Es una empresa que está denunciada por estar vinculado con la guerrilla, por estar vinculado con toda la crisis en el Congo. Otro tema que hay que desarrollar más adelante, pero bueno, nos da un poco la noción de cómo se financian estos grupos religiosos, que bueno, más allá del espiritualismo y de la religión, son grupos que nuclean a los sionistas más poderosos del mundo. Te tengo una que probablemente no sabías, que me acaba de mandar acá un experto del caso. ¿Vos sabías que eran socios los Bertain de C5N, del canal de televisión? Pero sabía que le hacían propaganda a Scioli en C5N. No sabía que eran socios, no tenía idea. De Daniel Haddad. Y claro, Infobae, yo fui el periodista más joven de Infobae, es el diario digital nativo en español más leído del mundo. Tu ex jefe. Infoción. De hecho, yo me voy porque no pude publicar información rigurosamente documentada sobre los crímenes de guerra de Israel, porque es la propaganda sionista 24/7. Vos abrís Infobae hoy, es toda propaganda de los crímenes de guerra sionistas, negándolos, justificándolos, básicamente llegando a un nivel de radicalidad propio de la extrema derecha europea de los años 30, muy conectada, por cierto, con el movimiento sionista, ¿no? Pero ese es otro tema. Amigo de Scioli, amigo de Cristina, trajo a Clinton a reunirse con Kirchner para domesticarlos y deschavizar su imagen en Estados Unidos, el señor Gerardo Bertain. Fue un aliado clave de Néstor Kirchner. Lo que está haciendo para Milei ahora lo hizo con Néstor y con Cristina Kirchner. Telecom, DirecTV, TS Sport, te dije, Vista Oil and Gas. Saben lo que hacen estos señores, con un gran ojo para la energía, y bueno, salud, seguros, ganadería y muchas cosas más. Pero son íntimos de los Kirchner. Ahí es un vínculo entre los Kirchner y Milei, gerenciado por estos personajes que son maestros en el manejo de influencias. Aprovecho para recomendar el documental que hice sobre este grupo, la Jabal Lubavitch, al que pertenece Milei, donde hay personajes incluso acusados de traficar órganos de árabes a Estados Unidos. O sea, estamos hablando de ese nivel de turbiedad en la Jabal Lubavitch, ¿no? Con un gran mesianismo. Y esta gente, Edelstein, Bertain, abriga a Milei, lo conecta con la Jabal Lubavitch, lo blanquea frente a los Clinton, a un personaje que parecía un enemigo del progresismo, una amenaza para sus causas inclusivas. O sea, básicamente le están definiendo un rumbo con la agenda global ellos. Sí, totalmente. Bueno, también Gerardo Bertain no solo se ha acercado tanto a los Clinton como a las organizaciones como la Lubavitch, sino que también se ha ido relacionando con grupos financieros de los más grandes en Latinoamérica, obviamente vinculados al sionismo. En los últimos años se ha ido acercando mucho al empresario multimillonario brasilero Edmund Safra, luego de venderle parte de los activos de la transportadora de gas del Sur en 2020, una de las mayores empresas de gas del país. La primera vez que se vincularon fue en 2019. Gerardo Bertain había formado junto a la familia Safra la empresa Ripley Acquisition, una inversora que levantó fondos de más de 293 millones de dólares. Ripley cotiza en la bolsa de Nueva York y tiene a Gregorio, hijo de Gerardo, como CEO junto a Safra. Pero ¿quién es este magnate brasilero que traemos sobre la mesa? Edmund Safra Jr., le vamos a decir, es hijo de uno de los banqueros más poderosos que tuvo Brasil, el cual llevaba su mismo nombre, Edmund Safra padre.
que fue exdirector de American Express y fundó el Republic National Bank of New York, entidad financiera que llegó a ser la tercera más grande de Nueva York después del Citibank y la JP Morgan. Estamos hablando de un banco que ha tenido un poder enorme tanto en el financiamiento del FMI como en la estructura financiera de Wall Street. Edmund Safra padre nació en el Líbano, de religión judía, y huyó a Brasil luego de las tensiones que empezaron a partir de la guerra con Israel en el 1982. Empezó a construir su fortuna en las finanzas, primero en Suiza y luego en Nueva York. Y mientras tanto, su hermano, Joseph Safra, se dedicó a la banca en Brasil, consolidando el Banco Safra, que es uno de los 10 bancos más grandes de Brasil. Durante los negocios de Edmund Safra padre en Estados Unidos, logró formar estrechos vínculos con políticos norteamericanos. Cuando fundó el Republic National Bank of New York, quien cortó la cinta de inauguración fue nada más nada menos que Robert Kennedy. Más tarde se iría acercando a los Clinton para terminar protagonizando una de las mayores fugas de capitales de Rusia en los 90, lo cual arrastró al ex país soviético a su peor crisis financiera del 98. Aquella de la cual se jactaba Soros en televisión. Soros, sí, que en esa época era sionista, ya no lo es, y que era el socio y sponsor abierto y oficial de Eduardo Elstein en la Argentina. Lo sigue siendo, por ejemplo, de Wallah, de Pier Paolo Barbieri, otro programa entero respecto a ese vínculo con Milei, también para quien lo quiera ver. Adelante, Manu. Bueno, en ese momento Safra era muy cercano a Boris Yeltsin y lo convenció de endeudarse con el FMI para luego llevar a cabo gran parte de las privatizaciones, como por ejemplo de Gazprom, de una de las empresas de gas más grandes de Rusia, y del Sberbank, que hoy en día es el banco más grande de Rusia. El Republic National Bank habría sido una de las instituciones financieras utilizadas por la administración Clinton para, entre comillas, ayudar bajo las cuerdas a la castigada economía rusa. Posteriormente, el hallazgo de cuentas suizas a nombre de Boris Yeltsin, de su familia y de su entorno, así como de los nuevos oligarcas de la economía rusa, empezaron a sembrar fuertes interrogantes sobre el destino final de todas las ayudas a Moscú y de dónde se estaban yendo, ¿no? Toda la plata que entraba del FMI. Los norteamericanos durante esos años enviaron a Moscú $50.000 millones en billetes chicos a pedido de los rusos, que nunca se verificó el origen ni a dónde terminaban. Cada semana había un avión del banco de Edmund Safra que por cuenta de la Reserva Federal Norteamericana transportaba billetes hacia Rusia. Gran parte de la fuga de estos capitales rusos que venían de préstamos del FMI se fueron, según muchas fuentes, a la oligarquía rusa y más concretamente vinculadas a la mafia rusa de Semyon Mogilevich, uno de los grandes padres de la mafia rusa. Cuando estalló la crisis del 98, Safra empezó a trabajar para el FBI como testigo clave, como para lavarse las manos un poco de toda la fuga de capitales y empezar un poco a echarle el cadáver encima de la mafia rusa, diciendo que ellos se habían llevado toda la plata. Esto no le salió nada barato, y ese mismo año que había testificado para el FBI, Edmund Safra sería asesinado en su búnker en Mónaco, se lo encontró asfixiado, y hasta hoy en día se cree que fue obra de la mafia rusa por haberle echado toda la culpa de la fuga de capitales. Una época en la cual Vladimir Putin era un socio absolutamente crucial porque dirigía la oficina de negocios de la alcaldía de San Petersburgo, que lo convertía en un zar portuario. Vos querías traer una botella de Coca-Cola a Rusia y tenías que pasar por él y darle un soborno. Bueno, la fortuna quedó dividida entre sus hijos, su esposa y principalmente... ¿Vos estás viendo esto? Wertheim y Putin. No. Wertheim y Putin. En una reunión cuando Wertheim era el presidente del Comité Olímpico Internacional. Bueno, es que eso no lo mencionamos todavía. En el Mundial de la dictadura rusa. Claro, después se lo nombraron a Gerardo, director del Comité Olímpico, y ahí como que todo el mundo creía que el tipo se encargaba del deporte. ¿Qué opinará Zelensky de esta designación de embajador argentino en Estados Unidos, ya que Milei era tan amigo de la causa de los pobres ucranianos? Polémico, che. A ver. Sí. ¿Sabes cómo? Mirá, hay una nota encima que me causa mucha gracia, que ¿cómo te va, Julio? Le dijo Cristina Kirchner al papá de Gerardo, ¿no? En un momento. Estaban todos ahí, atolladero de trajes italianos que la rodeaban. ¿Y sabes qué dijo Wertheim? Si esta mujer hace lo que propone, vamos a ser todos felices. Así viene Milei a terminar con la casta, muchachos. Claro, sí, con todos los amigos de Cristina.
Exactamente. Bueno, más adelante, bueno, sí, en su vida Edmund Safra padre también ayudó a grandes financiamientos de universidades en Tel Aviv y muchos diferentes tipos de filantropía, como le dicen hoy, esas cosas. Y al igual que Elstein, Bertin, Leviev y Abramovich y muchos otros sionistas del mundo, también han contribuido con el movimiento Lubavitch, más concretamente financiando una de las sinagogas más grandes de Uruguay, que está afiliada a la Lubavitch. Sin embargo, justo Edmund Safra padre, más allá de estas cercanías con tanto los Clinton como ciertos grupos sionistas, no fue justo los más relacionados al sistema financiero sionista, como lo fueron sus sobrinos. Después de que toda su fortuna vaya al grupo Safra, que es uno de los grupos más grandes, es un grupo que más que nada está en Brasil, Suiza y en Estados Unidos. Entre 2015 y 2017, la rama financiera del grupo Safra se hizo de los activos en Suiza y Luxemburgo de dos de los bancos más grandes de Israel, los cuales son el Hapoalim Bank y el Leumi Bank. Dos bancos que hemos explicado sus orígenes en el documental. El Leumi Bank fue en su momento el Anglo-Palestine Bank de los británicos, una agencia que servía para financiar y para trasladar empresas de Europa a Palestina. Y el Hapoalim Bank es una especie de, como si te dijese, un banco hipotecario, un banco de los trabajadores, pero que es una corporación que controla muchísimos sectores. En esos años, entre 2015 y 2017, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU venía amenazando bastante con sanciones tanto al Hapoalim como al Leumi Bank, bueno, por todas sus operaciones en los territorios ocupados de Cisjordania. Y llamó mucho la atención la decisión de vender todos sus activos a los brasileros, porque, o sea, habían consolidado una presencia bastante grande en el mercado suizo. Pero para evitar más quilombos dijeron, bueno, le vendemos todo a nuestros socios testaferros, y hoy en día la banca Safra se quedó con todas las operaciones y los clientes de los dos bancos más grandes de Israel. Otro dato a considerar, la pelea de Kirchner con el grupo Clarín. Néstor Kirchner iba a almorzar todos los domingos con Magneto iba a almorzar Olivos, y su gobierno se sostenía en Moyano, la CGT y Clarín, cuando él llega al poder con el 22% de los votos. Ellos se pelean cuando le da Telecom a los Bertain en vez de a Clarín, en el año 2007. Claro. Ese es 2007. El comienzo de la pelea. Así que estamos hablando de gente más poderosa que el grupo Clarín. Los que tienen el 75% del poder, como dijo Cristina en una célebre entrevista de radio. Porque el poder es algo también que yo veo que a veces uno cuando lo tiene no lo quiere soltar, quiere quedarse ahí. No, mi amor, ¿sabes qué? Te voy a decir algo. El poder, identificar el poder en este país y en el mundo contemporáneo con estar en el gobierno es una burrada. Tenés razón. Es una burrada. Porque los poderosos son otros. Los poderosos no están en la casa de gobierno, no vienen a hablar con vos a la radio. Claro. A ver si los dueños de este país van a estar sentados acá hablando con vos, jodiendo con los pibes, o contestándole a Berkovich. Se le va a quedar lo de Berkovich. Es tremenda. Los que tienen poder están en donde siempre estuvieron y digitando botoneras y diciendo esto sí y esto no. Pero ser presidenta de una nación es poderoso, es una Cristina. Parte, ¿Cómo que no? Una parte del poder. Si no es el que te maneja todo. Si me lo decís el 100% y el 25% te digo que es. Te tiro un dato. Sí. Hay una Berta en Argentina, Judy, que regala zapatillas de supervivencia a inmigrantes ilegales de México para que crucen la frontera hacia los Estados Unidos. No. Sí, esa es su actividad filantrópica. En vez de ayudar a esa gente, les regala zapatillas de supervivencia. Bueno, debe ser algún tipo de actividad que le simpatiza a sus amigos estadounidenses, los Clinton, me imagino. Así que bueno, hay Bertain por todas partes. Sí, sí. Bueno, esto fue más o menos un resumen de los socios que tiene Gerardo, más que nada en la élite financiera brasilera. Como podemos ver, es un tipo que está relacionado desde los Clinton hasta con los Kirchner, con Elstein, con las organizaciones internacionales más poderosas del sionismo y bueno, también con sectores financieros
de Brasil. O sea, es un tipo que que hila muchos poderes, desde Suiza, Estados Unidos, Argentina. La verdad que, bueno, es un tipo que puede ser determinante tanto para los intereses sionistas en Argentina, bueno, como para lo que podemos, para la libertad de expresión, ¿no? O sea, es un tipo una familia que se ha dedicado a trabajar en la DAIA, en organismos de presión, y hoy en día toda la actividad que tienen, Congreso Judío Mundial, etcétera, es en contra de la libertad de expresión y fundamentalmente de las críticas de delitos de guerra que comete Israel. Totalmente, sí, la verdad que es llamativo. Yo la verdad que no me esperaba algo así, pero bueno, está el tipo ahora en Washington. Bueno, eso es todo, Manu. Eso es todo hasta hoy. Por ahora, después nos veremos pronto. Espero. Seguiremos siguiendo el hilo. Si nos dejan los Wertheim. Sí, vos sos el que está en Argentina. Vos sos el que tiene un problema. Bueno, no te preocupes que vamos a hacer una campaña por vos si desapareces. No debería decirlo sonriendo igual, porque van a creer que es un chiste y no es tan chiste. Pero bueno, en fin. Invitados a compartir en todas sus redes y grupos. Den like para que YouTube lo recomiende a más gente. Apoyen al periodismo libre en www.patreon.com/Nicolás Moraz. Recuerden que hay recompensas exclusivas para quienes nos apoyen desde $5 mensuales. Y bueno, hasta la próxima. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.